Melanocitos. Estas son las células que producen melanina en la epidermis. Este es un pigmento endógeno que da color a la piel, aunque el color de la piel está determinado por 3 factores que son, primero, la presencia de caroteno. Este es un pigmento exógeno que se obtiene de los vegetales y se deposita en el estrato córneo y en las células de grasa de la dermis y la hipodermis. Este le da un color amarillento a la piel. Segundo, la sangre que está presente en la dermis vascular le da un color rojizo a la piel. Y tercero, la presencia de melanina producida por los melanocitos le da un color pardo a la piel. Los melanocitos se localizan en el estrato basal o germinativo y en las capas más profundas del estrato espinoso. Por eso en este lugar es donde vamos a encontrar la melanina, como podemos ver aquí. Estos son queratinocitos que contienen la melanina, que es el pigmento que le da el color pardo. Los melanocitos también se encuentran en el folículo piloso y también pueden estar en la dermis. Los melanocitos son células con núcleos redondos y pequeños y poseen prolongaciones dendríticas que se extienden entre los queratinocitos adyacentes. La melanina se forma en el citoplasma de los melanocitos en gránulos rodeados de membranas que son llamados melanosomas. Estos gránulos poseen tirosinasa, que es una enzima que convierte la tirosina en melanina. Estos melanosomas cargados de melanina madura son transportados hacia las terminaciones dendríticas de la célula y transferidos hacia los queratinocitos. Este proceso se llama secreción citocrina, ya que se deposita la secreción directamente dentro de la célula. Todavía se desconoce el mecanismo exacto de esta transferencia, pero se cree que los queratinocitos engloban las terminaciones dendríticas de los melanocitos y con ello incorporan la melanina hacia su citoplasma. Un solo melanocito sirve a cierto número de queratinocitos, a los cuales suple de melanina. Esta unidad es llamada unidad epidérmica melanina o epidermis melanina, que está formada por un melanocito con todos los queratinocitos a los cuales él suple de melanina. En este corte de la izquierda podemos ver muchos melanocitos. Estos se tiñen de color oscuro porque han sido tratados con dopa. Vemos como son células que poseen muchas prolongaciones dendríticas. Estas prolongaciones son las que se extienden hasta los queratinocitos para llevarle la melanina. Cada uno de estos melanocitos forma una unidad epidérmica melanina, que como dijimos está formada por un solo melanocito con todos los queratinocitos relacionados con él, a los cuales él suple de melanina. En los cortes coloreados con hematocilina y eosina, los melanocitos no se ven de color oscuro, sino se ven de color claro. Esto se debe a que los melanocitos carecen de tonofilamentos y de desmosomas y hemidesmosomas, por lo que durante la preparación, estos se encogen y dejan un halo blanco alrededor de ellos. Y por eso vemos estas células blanquecinas en el estrato basal de la epidermis, que es donde se encuentran los melanocitos. Aunque no todas las células claras que vemos en el estrato germinativo son melanocitos, sino que también pueden ser células de Merkel. Y es muy difícil distinguir una célula de Merkel de un melanocito. Aquí tenemos los queratinocitos cargados de melanina. En este otro corte podemos ver las células del estrato basal y las células más profundas del estrato espinoso, cómo están cargadas de melanina, la cual se sitúa en el citoplasma apical o supranuclear de los queratinocitos. Estas células blanquecinas son los melanocitos. Las células blanquecinas que se ven en las capas más superficiales del estrato espinoso son las células de Langerhans.
En la pigmentación de la piel intervienen factores hormonales, hereditarios y ambientales. Los factores hereditarios o genéticos influyen sobre el tamaño de la unidad epidermis melanina y de los melanosomas y la producción de melanina. La hormona estimulante de los melanocitos o MSH estimula la migración de los melanosomas hacia las prolongaciones dendríticas y su transferencia a los queratinocitos. Los estrógenos producen una fuerte estimulación de los melanocitos de la piel pigmentada que rodea el pezón, es decir, de la areola, y de los genitales externos. Los rayos ultravioleta aumentan la actividad enzimática de los melanocitos, lo que conduce a un aumento de la producción y depósito de melanina en los queratinocitos, y por ende un bronceado o piel más oscura. Aunque el número de melanocitos varía en las diferentes regiones del cuerpo, que pueden ser desde 800 por milímetros cúbicos en las regiones menos pigmentadas a 2300 por milímetros cúbicos en las regiones más pigmentadas, el número de melanocitos por unidad de superficie no muestra diferencia en cuanto a sexo o raza. Es decir, el número de melanocitos por unidad de superficie es casi el mismo en todas las razas. Las diferencias radicales en el color de la piel se deben a diferencias en el tamaño y cantidad de los melanosomas que están dentro de los queratinocitos. En los sujetos de raza blanca, los melanosomas son más pequeños y más escasos, y se congregan en la vecindad del núcleo, en tanto que en los individuos de raza negra, los melanosomas son más grandes, más numerosos y están dispuestos por todo el citoplasma de los queratinocitos. Células de Langerhans y células de Merkel. Las células de Langerhans representan la tercera población celular en la epidermis. Estas son células estrelladas con muchas prolongaciones dendríticas, por lo que también son llamadas células dendríticas. Se encuentran diseminadas en toda la epidermis, aunque se localizan primordialmente en el estrato espinoso. Las células de Langerhans también se pueden encontrar en la dermis y en el epitelio plano estratificado no queratinizado de la cavidad oral, el esófago y la vagina. Sin embargo, estas predominan en la epidermis, donde su número puede llegar hasta 800 células por milímetro cuadrado. Estas células también emigran a los ganglios linfáticos de la vecindad, donde funcionan como células presentadoras de antígenos, ya que son células que participan en la reacción inmunológica del organismo. Tienen receptores de superficies para los anticuerpos y el complemento. También fagocitan y desintegran los antígenos extraños. Las células de Langerhans pertenecen al sistema fagocítico mononuclear, ya que se originan de células precursoras en la médula ósea. Estas son sustituidas continuamente por estas células que viajan por la sangre, emigran hacia la epidermis y se diferencian en células de Langerhans. El proceso de división en esta célula está restringido, aunque son capaces de entrar en mitosis. Las células de Langerhans presentan un núcleo polimorfo y un citoplasma que es claro, aunque aquí se ven oscuras porque están coloreadas con cloruro de oro. Pero en cortes teñidos con hematocilina y eosina se ven como células claras, ya que no poseen melanina en su interior. Estas tampoco presentan tonofilamentos ni desmosomas que las una con los queratinocitos. En estas células abundan los lisosomas y pequeñas vesículas. Las células de Langerhans también poseen en su citoplasma gránulos rodeados de membrana que son llamados gránulos de Birbeck o vermiformes. Estos son gránulos en forma de bastoncillos o de raqueta. En la actualidad se desconoce cuál es su función. Las células de Merkel representan la cuarta población celular de la epidermis. Estas se encuentran insertadas entre los queratinocitos del estrato basal,
a menudo con relación a las terminaciones nerviosas intraepiteliales. Estas células son especialmente abundantes en las yemas de los dedos, la mucosa oral y en la base de los folículos pilosos. Las fibras nerviosas amielínicas sensitivas atraviesan la lámina basal y se acercan a las células de Merkel, donde forman complejos de células de Merkel y axones, por lo que se cree que estas células funcionan como mecanorreceptores. Además de que estudios recientes indican que estas células pueden liberar sustancias neurócrinas. Estas células se derivan del ectodermo y presentan un núcleo indentado. Además presentan muchas prolongaciones citoplasmáticas, las cuales se extienden entre los queratinocitos. A diferencia de las células de Langerhans y los melanocitos, las células de Merkel presentan tonofilamentos y se unen con los queratinocitos por medio de desmosomas. Estas células también contienen en su citoplasma gránulos pequeños cuya función se desconoce hasta ahora. En este corte podemos ver células claras que se encuentran entre los queratinocitos del estrato basal o germinativo y el estrato espinoso. Aunque aquí no podemos ver los detalles de cada uno de estos tipos de células, podemos inferir que estas células claras que se encuentran en el estrato espinoso son células de Langerhans. Las células de Langerhans son abundantes en el estrato espinoso y son las únicas células de la epidermis que se originan de la médula ósea, es decir, que derivan de los monocitos. En el estrato basal o germinativo se ubican las células de Merkel y los melanocitos. Como los melanocitos son la segunda población celular de la epidermis, la mayoría de estas células claras que tenemos aquí son melanocitos, pero puede que alguna de ellas sean células de Merkel. Es difícil distinguir entre células de Merkel y melanocitos en un microscopio óptico, pero en microscopio electrónico, donde se pueden ver los detalles, se pueden dilucidar la diferencia de cada una.